nos vamos a sumergir en un tema que a primera vista parece simple, pero que tiene una profundidad increíble. Vamos a hablar de un nombre, pero no de cualquiera, sino del nombre del pueblo del Creador. Todos conocemos y hemos usado Israel siempre, pero el material que analizamos hoy, un video muy denso en lingüística hebrea, plantea algo radical. La idea de que el nombre verdadero podría ser otro. Así que la pregunta que nos va a guiar es, ¿qué tanto puede cambiar si se altera un nombre? ¿Y qué pasa si el nombre de un pueblo entero, por milenios, no es el que nos contaron? Es una pregunta que, la verdad, abre un universo de significados, sobre todo si lo vemos desde la cultura hebrea. Lo primero que la fuente establece, y esto es crucial, es que los nombres allí no son como acá en Occidente, no son solo etiquetas. Un nombre hebreo es como una cápsula de significado. Puede describir el carácter, las circunstancias del nacimiento o, y esto es lo importante, un propósito profético. El video nos da ejemplos muy claros. Fíjate en el hijo de Raquel. Al nacer, su madre lo llama Benoni, hijo de mi dolor. Lo ancla a la tragedia, claro. Exacto. Pero llega su padre, Jacob, y lo renombra Benjamín, hijo de mi mano derecha. Le cambia el nombre y con eso le cambia el destino. O sea que el nombre no solo describe, sino que prescribe un camino. Y en el material hay más ejemplos, ¿no? El propio Jacob, que significa suplantador, define su historia inicial perfectamente. Totalmente. O su hermano Esaú, peludo o lanudo. Una descripción física, sin más. Pero luego está el pilar del argumento de la fuente, Yahshua. Ajá. Yahshua significa Yahvé salva. El nombre es la misión. No es una etiqueta, es una declaración de propósito. Y ahí es donde el análisis hace el puente lógico. Si cambiar Yahshua por Jesús le quita ese significado, si lo despoja de sus atributos, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué pasaría si el nombre del pueblo también fue alterado? Precisamente. Y el argumento se apoya en que ya hay un precedente divino. El Creador mismo cambió el nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham. Padre de multitudes. Y de Sarai a Sara, princesa. Los alineó con el pacto que les estaba dando. De acuerdo. El escenario está planteado. Los nombres importan. Y mucho. Y eso nos lleva al momento clave. El cambio de nombre de Jacob. La versión que todos conocemos, la de la Reina Valera, dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero aquí es donde la fuente pone el dedo en la llaga y pregunta: un momento, ¿estamos seguros de que es Israel? Y para empezar a dudar, se presenta un pasaje clave, 2 Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La interpretación que se ofrece es muy directa. Si el nombre del Creador es invocado sobre su pueblo, entonces el nombre del pueblo debe contener de forma intrínseca el nombre del Creador. Su nombre, o sea, YHWH. Específicamente, su forma poética y abreviada, Yah. A ver, si entendí bien. No es una invocación metafórica, sino que el nombre Yah debe estar literalmente incrustado en el nombre del pueblo. Esa es la premisa fundamental de todo el análisis que sigue. No se exploran otras interpretaciones teológicas. Se asume que la conexión debe ser literal. Ok, una premisa muy fuerte. Y aquí es donde la cosa se pone técnica, ¿verdad? ¿Cómo se llega desde esa idea hasta un nombre completamente nuevo? El camino es audaz, hay que decirlo. Se parte de una de las frases más sagradas: yo soy el que soy, que en hebreo es Eye Asher Eye. El autor propone un ejercicio que de entrada suena chocante: quitar las 3 letras Aleph que aparecen en esa frase. Un momento. Para alguien que no sabe hebreo, eso de quitar letras de una frase sagrada suena, completamente arbitrario. ¿El video da alguna justificación para hacer eso? Es una objeción muy válida, y la fuente lo presenta más como un ejercicio de revelación que como una regla gramatical. La justificación es simbólica. La letra Aleph, como la primera, representa al Creador. Al quitar su presencia de la frase, lo que queda, según esta lógica, es la estructura que se refiere a su contraparte, su pueblo. De acuerdo. Aceptando la premisa por un momento, ¿qué pasa cuando quitas las 3 Aleph? Eye, Hasher, Eye se transforma en Haish, Shrar, Haish. Haish, Shrar, Haish. Ok. ¿Y ahora? El siguiente paso es eliminar la letra Hei de los extremos.
Se argumenta que actúa como un artículo, como el o la. Al hacerlo, nos quedan dos veces la forma ya en los extremos y en el centro la palabra sar. Ya, sar, ya. Exacto. Y aquí entra en juego una herramienta clave, la concordancia Strong. Que es básicamente un diccionario especializado de la Biblia para que todos entiendan. Exactamente, el estándar de oro. Y según la concordancia Strong, sar significa príncipe, jefe o principal. Ok, entonces unes ya con sar. Y formas la palabra yashar. Yashar, que se traduciría como príncipe de Yahvé. Precisamente. Y para reforzarlo, se presenta una evidencia de apoyo. Se cita Josué 10:13, que menciona el libro de Jaser. Ajá. El video argumenta que Jaser es una mala transliteración y que la correcta es libro de Yashar. El libro del príncipe de Yahvé, escrito por el propio Jacob. Tiene sentido dentro de esa lógica. Ok, tengo Yashar, pero el nombre que conocemos es Israel. Falta conectar ese sonido el al final. ¿Cómo se cierra ese círculo? Se cierra volviendo al contexto. Génesis 32. Jacob no luchó con un hombre cualquiera, luchó con un ser divino, un Elohim. Cierto. Por lo tanto, el nombre completo debe reflejar ambas partes del encuentro. Se une la base, Yashar, con El, que es la forma corta de Elohim. Yashar, el. El resultado, Yashar El. Y el significado se vuelve mucho más específico. El príncipe de Yahvé, Elohim. Con eso, la traducción de Génesis 32:28 cambiaría por completo. La propuesta es que debería ser, sino Yashar El, porque como príncipe has luchado con Elohim. Fíjate que el análisis no se detiene ahí. Introduce otro nombre, uno más poético, Yasharun. ¿Qué nueva dimensión aporta esto? Yasharun ofrece una capa de significado todavía más profunda. Esta vez desde el hebreo pictográfico, que busca el sentido original de las letras como dibujos. A ver. Se descompone el nombre. Yashar plus Vav plus Nun. Yashar sigue siendo íntegro o justo. La letra Vav, que es como un gancho, simboliza la unión, la conexión. Y aquí viene lo más interesante. La letra Nun tiene el pictograma de un espermatozoide. Representa la semilla, la descendencia, el linaje. La fuente incluso lo conecta con la idea de ADN. O sea que el nombre no solo habla de ser justo, sino de estar literalmente unido al linaje o la semilla del Creador. Es una idea potentísima, ¿no? Transforma el concepto de pueblo elegido en una conexión casi biológica o genético-espiritual. Yasharun significaría la unión, Vav, de un justo, Yashar, con la semilla del Creador, Nun. Y eso se conecta directamente con la idea del Nuevo Testamento de ser injertados en ese linaje. Exactamente. Ahora, la fonética. El análisis es muy firme con el sonido sh de Yashrael, pero hay quienes proponen un sonido s. ¿Cómo defiende una sobre la otra? Sí, y en este punto es muy crítico. Atribuye el sonido s a los masoretas. A ver, recordemos quiénes eran los masoretas y por qué, según esto, tendrían la capacidad de alterar la fonética. Los masoretas fueron eruditos judíos entre los siglos 7 y X. Su labor fue estandarizar el texto bíblico y, muy importante, le añadieron vocales y puntos diacríticos que no existían en el hebreo original. Que era solo de consonantes. Correcto. Según el video, al hacer esto, alteraron la fonética original. Habrían tomado la letra shin, que suena sh, y con un punto diacrítico la habrían hecho sonar s. Y critican a un erudito moderno por seguir esa línea, ¿verdad? Sí, a Jeff Benner. Se le critica por reconstruir una Torá antigua basándose en textos masoréticos tardíos y cambiando la shin por la letra samech para solidificar el sonido set. Bueno, es una crítica dura. ¿Y qué pruebas se presentan para refutar el sonido set y confirmar el sh? Dos pruebas que se consideran contundentes. La primera es arqueológica. La estela de Mesa. Una piedra moabita. ¿De qué época? Del siglo IX antes de la era común, mucho antes de los masoretas. Esta estela menciona a YHWH y a su pueblo, y para el nombre del pueblo usa inequívocamente la letra shin del paleohebreo. El sonido sh. Una prueba de casi 3000 años. Es bastante fuerte. Y la segunda, dijiste que era casi como un acertijo. Es una evidencia acróstica, y es realmente sorprendente. La propuesta es que las 5 letras de ISHRL son las iniciales de la familia de Jacob. ¿De toda la familia fundacional?
A ver, desglósalo. Es asombroso. Y Yod por Jacob, o sea, Jacob, Ok. SH Shin por Sara, ¿Sara? R Resh por Rivka, Rebeca, y Raquel, Ambas con R. Aleph por Abraham y L Lamed por Lea. Increíble. ISHRLA. El argumento final es simple. Si el nombre de Sara comienza con la letra Shin, la segunda letra de Yasharel tiene que ser Shin, Sh, no Sameh, S. Bien, después de este análisis tan denso, volvamos al porqué. Todo este esfuerzo lingüístico tiene que tener un propósito mayor. ¿Cuál es la implicación espiritual de todo esto? Aquí todo converge en la práctica espiritual. El argumento es que conocer, en el pensamiento hebreo, la palabra yada, no es algo intelectual. Es la misma palabra para la unión íntima entre un hombre y una mujer. Implica una relación profunda. Entonces, conocer a Elohim es tener intimidad con él. Exacto. ¿Y cuál es el camino para esa intimidad? La Torá y la plegaria. Y para explicarlo, se usa una analogía muy visual. La del río. Se describe un río de agua viva, la Torá, Yahshua, fluyendo desde el templo hacia el mar muerto, que simboliza a la humanidad en pecado. Rechazar la Torá, las instrucciones, es construir una represa en ese río. Es cortar esa conexión vital. Y la conclusión que se presenta a partir de ahí es bastante tajante. Muy tajante. Se apoya en Proverbios 28:9 para decir que la plegaria de quien aparta su oído de la Torá es una abominación. Sin la Torá como guía para esa intimidad, la fuente usa un lenguaje muy fuerte. Dice que la plegaria se convierte en una fornicación con los demonios. Detengámonos un segundo ahí. Esa es una imagen increíblemente fuerte. La fuente está diciendo que la buena intención en la plegaria no es suficiente, que sin la estructura correcta, la Torá, esa búsqueda de conexión se vuelve espiritualmente peligrosa. Sin duda, es el punto donde el análisis lingüístico se convierte en una teología práctica y muy exigente. Ya no es cómo se pronuncia una palabra, sino cómo se vive la relación con lo divino. Hay que reconocer que el arco que traza la fuente es impresionante. Empezar con una duda sobre un nombre y terminar con una advertencia tan severa. Desde la perspectiva de este material, Yasharel no es solo una palabra, es una identidad, un pacto y la descripción del propósito de un pueblo. Ser el príncipe que lucha junto a Elohim. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? El análisis establece una conexión directa, casi tangible, entre un nombre, un linaje y la forma correcta de tener intimidad con el Creador. Esto nos lleva a una pregunta para reflexionar. Si un nombre puede encapsular tanto significado y propósito, ¿qué implicaciones tiene para una persona o para un pueblo el conocerlo o desconocerlo? ¿Cuánto de lo que creemos ser está contenido en las palabras que usamos para definirnos?